Ciencias de la Salud Biológicas y Ambientales, Licenciatura en Nutrición Aplicada. Tema: Corazón y nutrición. El sistema cardiovascular es la ruta por la cual las células de nuestro organismo reciben el oxígeno y los nutrientes a través de la sangre. Está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, los cuales se dividen en arterias, arteriolas, venas, vénulas y capilares. La función principal del corazón es la de proveer sangre a todos los tejidos. Pero, ¿qué es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco se refiere a los eventos que ocurren durante un latido cardíaco hasta el comienzo de otro. De manera sencilla veremos el recorrido desde la entrada de la sangre a la aurícula derecha, que es la primera cámara cardíaca en donde llega la sangre. Ahí desembocan las venas cavas superior e inferior, así como el seno coronario, los cuales traen el drenaje venoso del corazón. La aurícula derecha se comunica con el ventrículo izquierdo a través de un orificio que enmarca la válvula tricúspide. De aquí la sangre sale por la arteria pulmonar para que sea oxigenada en los pulmones. Una vez oxigenada la sangre, regresa a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares. Entonces de ahí pasa hacia el ventrículo izquierdo, atravesando la válvula mitral. Entonces este ventrículo es el encargado de eyectar la sangre a través de la arteria aorta y regresarla a la circulación sistémica. ¿Cuántos tipos de circulación se conocen y cuál es su nombre? Existen dos tipos de circulación. Se le llama circuito sistémico o mayor y circuito pulmonar o menor. El circuito sistémico o mayor inicia del lado izquierdo del corazón y funciona al recibir sangre cargada de oxígeno que proviene de los pulmones y llega a la aurícula izquierda. Entonces fluye hacia el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, como se mencionó antes, y desde este ventrículo izquierdo, mediante la válvula aórtica, se bombea la sangre oxigenada a todos los órganos del cuerpo. Circuito pulmonar o menor. Este ocupa la parte derecha del corazón. El flujo sanguíneo que parte del ventrículo derecho llega de la vena cava superior, vena cava inferior y el seno coronario. Por medio de la válvula pulmonar atraviesa con la finalidad de llevar a cabo el intercambio gaseoso a nivel alveolar en los pulmones para después regresar hacia la aurícula izquierda y pasar a formar parte de la circulación mayor o sistémica y continuar su ciclo. ¿Cuál es la anatomía estructural de arterias, venas y capilares? Las arterias y venas están formadas por capas concéntricas de tejido que están separadas, llamadas túnicas, y son de tres tipos. Tenemos a la túnica íntima, que es esta, y esta es la capa interna de la pared de los vasos, que está compuesta de células epiteliales, es decir, un tejido parecido a la piel. Es flexible y liso para permitir el flujo de la sangre. Esta capa está unida mediante el tejido conectivo a la capa media, o también llamada túnica media. Esta capa es más gruesa e intermedia de la pared de los vasos. Está compuesta por músculo liso y fibras elásticas. En las arterias, la capa túnica es mucho más gruesa que en las venas, debido a la función de llevar sangre, que es bombeada hacia el corazón. Y la estructura de las paredes de los vasos sanguíneos es importante para la regulación del flujo sanguíneo. La túnica media juega un papel importante en el mantenimiento de la presión sanguínea y de la continuidad de la circulación sanguínea. Túnica externa.
Es la capa que se encuentra en la superficie del vaso, también llamada adventicia. Está conformado por fibras de colágeno, fibras elásticas, fibroblastos y pequeños vasos llamados vasa basal. Capilares. Son vasos sanguíneos microscópicos que se observan como ramificaciones. Están formados por una delgada capa de tejido. Ese endotelio permite el intercambio de oxígeno, nutrientes y productos del metabolismo en la sangre y el tejido. ¿Qué son y qué función tienen las arterias, arteriolas, capilares, venas y vénulas? Estos elementos se llaman vasos sanguíneos y son los encargados de distribuir la sangre a todos los órganos de nuestro cuerpo, y así como también de desechar todos los residuos celulares. Las arterias son vasos o conductos que salen del corazón, llevan sangre oxigenada desde el corazón hacia todo el organismo. Tienen la capacidad de ser elásticas porque esto les permite transportar la sangre y se expanden cuando el corazón bombea la sangre y se localizan profundamente a lo largo de los huesos o debajo de los músculos. Se subdividen en arterias conductoras más grandes, arterias distribuidoras más pequeñas y las arterias más pequeñas conocidas como arteriolas, las que suministran el lecho capilar, que es el sitio de intercambio de gas de células de tejido conectivo. Capilares. Son vasos de tamaño microscópico que proporcionan un sitio de intercambio de gas, iones, nutrientes y células entre la sangre y el líquido intersticial. Tienen penetraciones que permiten y mejoran la permeabilidad para dicho intercambio. Venas. Estas son vasos sanguíneos que devuelven la sangre desoxigenada hacia el corazón. Parten desde la unión de los capilares de los diferentes órganos y tejidos. Presentan capas más finas, especialmente la capa muscular, debido a que la sangre regresa al corazón con una presión menor. Vénulas. Son venas pequeñas unidas y son el medio por el cual se comunican las arterias y las venas. Estas llevan sangre de regreso al corazón. Las vénulas también funcionan como reservorios de sangre. ¿Qué porcentaje de sangre se encuentra en promedio en los diferentes componentes del sistema circulatorio? El 84% corresponde a la circulación sistémica, que está dividida en venas, vénulas y senos venosos, y corresponde el 64%, arteriolas y capilares el 7% y arterias con el 13%, el 16% de la circulación en pulmones y corazón. ¿Cuáles son las distintas presiones en los diferentes componentes del sistema circulatorio? En las arterias, por ejemplo, en la arteria aorta, la presión media es de 100 milímetros de mercurio y debido a lo pulsátil del bombeo, la presión alterna es entre una presión sistólica de 120 milímetros y una distólica de 80 milímetros de mercurio. Al continuar el trayecto del flujo sanguíneo, se llega a la circulación sistémica, es decir, en las venas y vénulas. Aquí la presión va decayendo gradualmente hasta llegar casi a cero, justo en el momento del vaciado articular derecho. En el capilar sistémico varía de 35 milímetros de mercurio cerca de las arterias y baja a 10 cerca de la vena cava, aunque la presión media es de 17 milímetros de mercurio. En cuanto a la circulación pulmonar, en las arterias pulmonares la presión también es pulsátil, aunque es bastante menor. La presión sistólica arterial pulmonar tiene un promedio de 25 milímetros de mercurio y la diastólica de 8 milímetros de mercurio. También tiene una presión media de solo 16 milímetros de mercurio.
En los capilares pulmonares alcanza una presión media de 7 milímetros de mercurio. Teoría básica del sistema circulatorio. Teoría básica del sistema circulatorio. La función de la circulación es muy compleja. Existen 3 principios en todas las funciones. Teoría básica del sistema circulatorio. La función de la circulación es muy compleja. Para ello existen 3 principios en los que todas las funciones de este sistema se basan. Estos son: la velocidad y el flujo sanguíneo en cada tejido del organismo casi siempre se controla con precisión en relación con la necesidad del tejido. Esto quiere decir que al activarse los tejidos necesitan que el flujo sanguíneo sea unas 20 o 30 veces mayor que cuando está en estado de reposo. Para esto el corazón eleva su gasto cardíaco unas 4 a 7 veces, por lo que no es posible aumentar el flujo sanguíneo a todo el organismo, sino solamente al tejido en particular que requiera de dicho aumento. Contrariamente a esto, en la microvasculatura, junto con el sistema nervioso de cada tejido, controlan el flujo sanguíneo en cada territorio determinado, con la presión necesaria por medio de la vasodilatación o vasoconstricción, dependiendo de la necesidad que tenga de nutrientes, de disposición de oxígeno, acumulación de dióxido de carbono y desechos. Segundo principio. El gasto cardíaco se controla principalmente por la suma de todos los flujos tisulares locales. Esto significa que cuando el flujo sanguíneo retoma al corazón a nivel de la artícula, este lo bombea inmediatamente enviándolo nuevamente hacia los tejidos por medio de las arterias. La cantidad que irá a cada tejido dependerá de la propia necesidad del órgano, y esto es ayudado por las señales nerviosas que hacen bombear la cantidad necesaria de flujo sanguíneo. Principio número 3. En general, la presión arterial se controla independientemente a través del control del flujo sanguíneo local o mediante el control del gasto. Esto significa que el sistema circulatorio controla la presión arterial en dado caso que ésta baje su nivel promedio de 100 milímetros de mercurio. En cuestión de segundos, los reflejos nerviosos desencadenan una serie de cambios en la circulación para elevar la presión, como aumento en el bombeo del corazón, contracciones en las venas para que éstas aporten más sangre y estimulan la constricción de las arteriolas, reuniendo sangre y así aumentar la presión arterial.